El empleador, es decir, el jefe, el patrón, tiene que asumir el gasto del pago de los salarios. Dice el Código Sustantivo de Trabajo, tiene que asumir la carga prestacional. ¿Por qué? Porque está dejando de trabajar el trabajador por situaciones ajenas a él. Entonces, me explico, por ejemplo, cierran una entidad financiera, cierran una entidad de X o Y corte y los trabajadores pues no se les liquida, no se les termina la relación laboral, bueno, por descuido, porque así ha pasado muchísimo en Colombia, y el trabajador queda a la expectativa y a la deriva de qué va a pasar con él, me van a pagar, no me van a pagar. Pues nosotros aquí en esta oficina hemos conseguido fallos condenatorios donde se logra pagar todo ese tiempo que dejó de pagársele al trabajador cuando no se le definió su situación laboral. Entonces, esa es una excepción a la regla de que pues todo contrato tiene que tener una prestación personal de servicio. Cuando no hay prestación personal de servicio y no se ha terminado el contrato de trabajo y esa prestación de servicio cesó por culpa del empleador, se tiene que pagar los salarios. La siguiente pregunta nos la hace el señor Tobías Chaparro, un gran empresario de la región. Nos pregunta, ¿cómo se concreta, cómo se hace el principio de no discriminación en el trabajo? Bueno, primero que todo tenemos que empezar que obviamente acá en Colombia y en el mundo no se puede tratar de manera desigual a algún trabajador, en este caso en concreto, o a ninguna persona, ya sea por razones de género, raza, religión, orientación sexual o bueno, entre otras. En un caso en concreto en el derecho, más en el área laboral, digamos, tampoco obviamente se puede despedir a una persona en estado de incapacidad. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con una estabilidad laboral reforzada. Entonces, ellos no se les puede despedir así, mucho menos por su condición. Que este despido se consideraría como un despido discriminatorio. Entonces, obviamente aquí hablamos del área laboral, pero pues obviamente en general, pues ante todo eso es el respeto entre las personas. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Lisette Sanabria, ¿qué medidas o qué fundamento jurídico hay para proteger a la trabajadora en estado de embarazo? Acá en Colombia tenemos tres factores fundamentales cuando se trata de una mujer embarazada. Primero que todo, tenemos el fuero de maternidad, lo cual pues es un privilegio que le dan a las mujeres embarazadas que obviamente no pueden ser despedidas y obviamente si llegaren a faltar a algo muy concreto donde sí sea argumento para un despido justificado, primero se necesitaría estar autorizado por parte del Ministerio del Trabajo. Además de esto, tenemos la cuestión de la licencia de maternidad. Esta tiene una duración de 6 meses o 18 semanas pagadas, obviamente, ya sean semanas antes al parto y lo siguiente que quede es al posparto. Esta licencia de maternidad, que hay que recalcar que es pagada por parte de la EPS a la cual la persona se encuentre afiliada. Hay que mencionar además que obviamente una mujer embarazada no puede ser obligada a realizar trabajos que pongan en riesgo su salud y la del bebé. Obviamente esto tiene que quedar muy claro por parte de los empleadores, que obviamente normalmente las mujeres embarazadas pasan a parte de oficina, mientras pueden seguir con sus labores si ya son algún tipo de ingenieras o demás. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace el señor Alirio Mojica y nos pregunta, ¿qué es un contrato mercantil? Perfecto, sí, el contrato mercantil hay que definirlo de la siguiente manera, pero antes tocando la definición de contrato. Un contrato es un negocio jurídico que vincula a ambas partes para X o Y obligación. Pero entonces, ¿por qué hay contrato mercantil y contrato civil? Los contratos mercantiles son los que obran en el Código de Comercio y los contratos civiles son los que obran
en el Código Civil. ¿Por qué esa distinción? Esa distinción nace a raíz de la evolución de las relaciones comerciales de las personas. Y es que el Código de Comercio es en extremo de vieja data y el Código Civil es en extremo de vieja data y el Código de Comercio pues es más moderno y más actualizado a las necesidades que imperan pues hoy por hoy en nuestro territorio colombiano. Entonces, si nos vamos a la parte de contratos del Código de Comercio, vamos a encontrar el contrato de distribución, el contrato de agencia, y si nos vamos a la parte de contratos del Código Civil, nos encontraremos con el contrato de compraventa, por ejemplo. Entonces, los contratos, esto es una una asesoría más fundamentada pues a los estudiantes de Derecho y a nuestros colegas que estén ejerciendo la profesión. Como dato adicional, encontramos que el Código Civil, desde su origen, si vemos el libro 1, 2, 3, 4, encontramos que es la vida de una persona. Me explico, el Código Civil señala todo lo que hay desde una persona cuando nace, es decir, cuando adquiere su nombre, su nacionalidad, sus elementos esenciales de la persona, cuando nace, cuando adquiere obligaciones, cuando ejecuta esas obligaciones y cuando fallece. Entonces, si juiciosamente nuestros colegas y nuestros estudiantes de Derecho leen el Código Civil, van a encontrar ese patrón que trata de definir toda la vida humana, trata de definir todas las relaciones humanas. Es decir, por eso hay una parte de sucesiones al final. ¿Qué pasa cuando muere? Pues se va al Código Civil. ¿Qué pasa cuando nace? Pues se va al Código Civil. ¿Qué pasa cuando adquiere una obligación? Pues se va al Código Civil. ¿Qué pasa cuando se casa? Pues se va al Código Civil. Y vemos que el orden cronológico del Código Civil está encaminado a eso: cuando nace, cuando adquiere obligaciones, cuando se casa, cuando se divorcia y cuando fallece. Entonces es un dato que quería darle a nuestros escuchas a fin de conocer pues más cómo es la normativa y cómo ese dato curioso puede darles ánimo para estudiar esta bella ciencia. Pasando a otra área del derecho, nos pregunta el señor Javier Rodríguez: ¿cuál es la diferencia entre coautoría y complicidad? Bueno, en esta pregunta ya nos adentramos un poco más al área del derecho penal. Entonces, la coautoría es cuando varias personas cometen el mismo delito juntas, con dominio del hecho. Es decir, todas las personas actúan y hacen el mismo delito, digamos un homicidio, todas las personas pues lo ejecutan. Y la complicidad es cuando una persona ayuda o facilita el delito. El mismo ejemplo respecto a un homicidio es que solamente una persona ejecuta este acto, pero la otra persona es cómplice, es decir, lo ve o le ayuda pasándole el arma de fuego o le ayuda en diferentes otras formas. Pero digamos, esta es una diferencia muy grande porque en Colombia sí hemos visto muchas veces que en los procesos penales se acogen muchísimo en que no, que es complicidad, no, que es coautoría, pero pues en ocasiones las partes pueden estar equivocadas, entonces sí es fundamental saber la definición de cada uno. La siguiente pregunta, que también se va mucho en el área del penal, es ¿qué es un peculado? Esta pregunta nos la hizo el señor Rafael Humberto Sanabria y entonces el doctor Mojica ya pasa a responderla. Perfecto. Este delito es cometido por un servidor público. ¿Y el servidor público qué es lo que hace? Se apropia o le da un uso indebido a elementos o dinero del erario público. Me explico. Existe en el Código Penal el peculado por apropiación, por uso, por aplicación oficial diferente y peculado culposo. El peculado por apropiación quiere decir que el servidor público se apropia para provecho suyo o a favor de un tercero de bienes del Estado o de bienes de empresas o instituciones que tengan
fondos públicos o de categoría mixta. Pero estos bienes tienen que haber sido entregados en custodia, cuidado, a dicho servidor público. Y el peculado por uso, parecido al peculado por aplicación oficial diferente, es cuando se le da un uso indebido para provecho de sí mismo de un bien, tal como lo señalamos anteriormente, del erario público. Es decir, por ejemplo, cuando el fiscal general de la nación, con uso de los dineros públicos, tenía sus escoltas, y estos escoltas los utilizaban para transportar y sacar a pasear sus perros. En teoría, debía imputársele tal situación al ex fiscal general de la nación, situación que no se vio, pero pues ese sería lo correcto. Hizo una apropiación personal y sacó un provecho personal para tal fin. Pero el peculado por aplicación oficial diferente, lo que se diferencia es que no hay un provecho personal, pero sí usan de manera indebida bienes del erario público. Y por último está el peculado culposo. El peculado culposo es cuando se extravía, se pierda o se dañe un bien que se le entregó en custodia al servidor público del erario público. Es decir, cuando un funcionario público no cuida, no gestiona, no mueve para un buen proveer todos los bienes que se le encomiendan, es decir, un computador, un escritorio, etcétera, o digamos camionetas de transporte para ya altos cargos, funcionarios de ese tipo, que extravíen, dañen o permitan el deterioro de un bien del erario público. Listo, bueno, nuestra siguiente pregunta nos la da un estudiante de la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad de Boyacá. La pregunta es, ¿qué protege el derecho penal en Colombia? El derecho penal en Colombia protege los bienes jurídicos tutelados. ¿Y qué se refiere a eso? Son pilares fundamentales de protección. Me explico. Cuando existe el delito de robo, se está protegiendo el patrimonio. Cuando existe el delito de peculado, se está protegiendo el erario público, el patrimonio público y el Estado. Cuando existe el delito de homicidio, se está protegiendo la vida. Cuando existen todos este tipo de delitos, se están protegiendo unos bienes inmateriales o materiales que representa pues la consolidación de un Estado social de derecho con elementos de punibilidad. Me explico. Resulta que cuando se ejecuta un código penal, lo que se pretende es abarcar la mayor cantidad de comportamientos que lesionan alguno de estos bienes jurídicos tutelados. Entonces, si alguien matare a alguien, se le sanciona con X o Y monto de cárcel o X o Y multa, según el código penal que se está regulando. Aquí en Colombia, pues es carcelario. Entonces, cuando el Estado Social de Derecho dice vamos a regular eso, es para proteger esos bienes jurídicos tutelados. Y ya le invito pues a nuestro estudiante a que en cada título se aborda pues qué bien jurídico tutelado se está protegiendo en el Código Penal de acuerdo a el tipo de punible. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta Juan Montañez. ¿Qué son las preguntas tendenciosas, doctora? Bueno, a esta respuesta vamos a ser muy objetivos y algo muy taxativo como menciona la ley. Las preguntas tendenciosas son aquellas que inducen o presionan al testigo a dar una respuesta específica, buscando manipular al testimonio. Es decir, cuando a su merced le insinúan o le insisten con la misma pregunta la respuesta que su merced tiene que dar, ¿sí? Obviamente esto se ve muchísimo en la hora de, pues, valga la redundancia, de dar testimonios en cualquier tipo de proceso. El estudiante de Derecho anteriormente mencionado nos pregunta nuevamente, ¿cuál es el objetivo del derecho penal? El objetivo del derecho penal es tener un poder represivo sobre los ciudadanos
¿En qué sentido? En que si cometen una falta que lesione los bienes jurídicos tutelados que antes mencionábamos, se genera una consecuencia negativa para aquel. Entonces, ¿qué pretende? Protege el derecho penal. El derecho penal protege la convivencia y el orden social, sancionando las conductas que atentan estos bienes jurídicamente tutelados. Entonces, si el derecho penal no existiera, según algunas corrientes filosóficas y doctrinantes, pues la gente se sometería a realizar cualquier actuación que vulnere los derechos del otro sin ninguna consecuencia. Entonces, lo que se trata con el derecho penal es generar consecuencias negativas para comportamientos negativos que afecten derechos tutelados en la Constitución y en la ley. Cayendo más en el derecho penal y pues en las cuestiones que nos hacen los radioescuchas y la gente de las redes sociales, nos pregunta el señor Reinaldo León: ¿cómo se castiga el abuso sexual en Colombia? Bueno, acá depende mucho del tipo de gravedad del delito, pero en general aquí en Colombia existen 3 actos o accesos. Al primero tenemos el acto sexual abusivo con menor de 14 años. Este está penalizado entre 8 a 16 años de prisión. Además, tenemos el acceso carnal violento, que más conocido como la violación. Este tiene de 12 a 20 años de prisión. Además, tenemos el acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esta tiene una penalidad de 14 a 25 años. Las penas pueden aumentar si hay agravantes, por ejemplo, si el agresor es familiar o si hubo violencia mediante el acto. Además, no hay beneficios como casa por cárcel o algún tipo de reducción de pena, porque estos tipos de delitos pues se pueden considerar como uno de los más graves. Como última pregunta, tenemos: ¿cómo se paga una pena con cárcel y cuándo con multa? ¿Y cuándo se paga multa y cárcel? La respuesta radica en que depende del delito y lo que establece el Código Penal. Es que el Código Penal es el baremo definitivo para definir estas sanciones. Solo cárcel son delitos graves como homicidio, violación, secuestro. Solo multas son infracciones menores, delitos culposos o de tipo económico, por ejemplo, injuria leve. Cárcel y multa cuando la ley lo exige como doble sanción, por ejemplo, en delitos contra la administración pública, como el peculado que hablábamos ahorita, o el cohecho, o delitos financieros, se establece cárcel y multa. Además, el juez puede imponer penas accesorias como inhabilidades, pérdida de la investidura o expulsión del cargo público. Listo, entonces, así finalizamos esta ronda de preguntas. Cabe resaltar que si las personas que nos están escuchando tienen alguna otra duda o pregunta, con muchísimo gusto podríamos hacer otro programa de esta forma. Así las cosas, damos por finalizado este programa el día de hoy. Espero tengan un excelente fin de semana y muchas bendiciones para todos. Efectivamente, muchas gracias por escucharnos y esperamos haber resuelto muchas de sus dudas de orden jurídico, a fin de que puedan realizar pues todas sus labores con tranquilidad. Les recordamos que aquí está a disposición de ustedes pues todo nuestro equipo de profesionales a fin de terminar y cualquier proceso o litigio que tengan pendiente o situación que les genere una incomodidad. Muchas gracias y que estén muy bien. Bendiciones. Bueno, son las 3 de la tarde, 24 minutos. Estamos aquí en la señal de Colar Radio, tu radio. Vamos a una pausa comercial y en instantes venimos con una nueva tanda, en una nueva sesión de consultorio jurídico en compañía de los doctores Sebastián Mojica y Angie Sanabria, con muchos temas interesantes del derecho a esta hora. Vamos a comerciales, en instantes regresamos. ACS Salud, la primera IPS en Sogamoso. Exámenes de ingreso, egreso y periódicos para las empresas, especializados en salud ocupacional. Gerente Luis Javier Rodríguez Murcia. Dirección Carrera 12, número 2014. Celular 310-208-7953. Ya puedes seguirnos a través de Facebook. Bueno. Sigue nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook Live. Para llevar la información a todos
nuestros oyentes. Búscanos como Colar Radio Oficial. En cobertura total a nivel nacional e internacional. Participa con tu opinión. Juntos construimos la mejor radio alternativa de Sogamoso. Muy buenos días, amables oyentes. Buenos días, Fernando. Y aquí estamos. Colar Radio, tu radio. ¿Buscas la mejor asesoría en tecnología? Cuenta con nosotros. Somos Tecniplazas. Tenemos los mejores dispositivos para tu hogar o negocio. Antenas TDT, decodificadores, TV bots, accesorios para tu computador, mantenimiento preventivo y correctivo. La mejor asesoría en tecnología y sistemas. Domicilios gratis en Sogamoso. Recuerda, somos Tecniplazas. Oficina virtual 321-784-3169. Apoya el emprendimiento sogamoseño. En Colar Radio puedes escuchar tu música favorita. Contáctanos a través de nuestro WhatsApp 312-307-9820. Es la línea interactiva de Colar Radio, tu radio. Señores dirigentes deportivos de Sogamoso, Boyacá y Colombia, necesitamos urgentemente la construcción del nuevo Coliseo Cubierta Alfonso Patiño Rosselli de la ciudad, escenario donde se hicieron campeonatos suramericanos en baloncesto, microfútbol, gimnasia. Es una campaña de Colar Radio, tu radio, la emisora deportiva de Sogamoso. Colar Radio, tu radio, música, información y variedad. Mojica y Sanabria Abogados los invita a su programa Consultorio Jurídico a través de Colar Radio con Angie Sanabria y Sebastián Mojica, especialistas en régimen pensional. Pueden realizar sus inquietudes al WhatsApp 313-477-4352 o 312-307-9820. Son las 3 de la tarde, 27 minutos. Continuamos en la segunda parte de nuestro espacio consultorio jurídico. Hablemos de derecho en compañía de los doctores Sebastián Mojica y Angie Sanabria, especialistas en derecho laboral y pensión, con temas muy interesantes para toda la comunidad de Sogamoso y todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de nuestro Facebook Live. Continuamos con esta intervención que hace Sebastián Mojica y Angie Sanabria con los mejores temas muy interesantes de derecho. Desde su programa, el consultorio jurídico Hablemos de Derecho. Se presenta muy cordialmente Juan Sebastián Mojica, abogado de más de 8 años de experiencia en toda la parte laboral y seguridad social, y a mi derecha se encuentra la doctora Angie Paola Sanabria Gutiérrez. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero hayan tenido una excelente semana. Mucho gusto nuevamente, mi nombre es Angie Sanabria, especialista en laboral y seguridad social. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el día de hoy nos encontramos para dar continuidad al estudio de la reforma laboral que fue archivada en pretérita ocasión. Nosotros hace 8 días les comunicamos a nuestros escuchas todos los articulados importantes, pero hoy traemos otra serie de articulados que son de fundamental estudio para todos nosotros. ¿En qué sentido? Son reformas que aún se tienen que estudiar y se tiene que tener informado a toda la comunidad colombiana a fin de determinar lo que hablábamos anteriormente, si a su juicio era bueno o malo el archivo de la reforma laboral. Hoy por hoy estudiaremos unos contratos que son el contrato de trabajo agropecuario, el de migrantes y deportistas, una ACS Salud, la primera IPS en Sogamoso, exámenes de ingreso y la formalización del trabajo doméstico. Así es, doctor Mojica. Entonces, como primer punto tenemos en nuestro título 7 de la reforma laboral el artículo 29, el cual taxativamente nos menciona lo siguiente. Adicionándose el capítulo 7 al título 3, el Código Sustantivo del Trabajo quedará así.
Capítulo 7, trabajo agropecuario. Se realizaría un nuevo artículo en el Código Sustantivo del Trabajo que se denominaría como artículo 103A, que quedaría de la siguiente forma. Contrato agropecuario. Hay contrato de trabajo agropecuario cuando el trabajador o trabajadora labora en la ejecución de tareas propias de la actividad agropecuaria en toda la cadena de producción primaria sin perjuicio de su reconocimiento como persona campesina. Comprenderá aquellas actividades permanentes, transitorias, estacionales en virtud de los ciclos productivos o de temporada continuas o descontinuas. Este artículo nuevo es un poco extenso, que nos consta también de 6 parágrafos, entonces pues yo entiendo que si uno se pone a leer todo esto creo que sería un poco confuso. Entonces pues sí quiero especificar que cuenta con 6 parágrafos más. Además de esto, la reforma laboral también nos mencionaba en un artículo 30, el cual dice lo siguiente: se adiciona un artículo al título 4, capítulo 1 del Código Sustantivo del Trabajo así. Artículo 133A. Jornal agropecuario. Créase la modalidad de jornal agropecuario para remunerar los contratos agropecuarios. El trabajador o trabajadora podrá acordar con el empleador el pago del salario y en general de la totalidad de derechos y obligaciones derivados de la modalidad aquí descrita, el cual se le reconocerá en los periodos de pago pactados entre las partes bajo la modalidad de un jornal rural, que además de retribuir el trabajo diario y ordinario, compensará el valor de la totalidad de prestaciones sociales y beneficios legales a que tenga derecho el trabajador agropecuario, tales como primas, auxilios de transporte y subsidios, sin incluir las vacaciones. El trabajador o trabajadora agropecuario disfrutará de vacaciones en los términos previstos en el capítulo 4 del título 7 del Código Sustantivo del Trabajo, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adiciones, y que resulte procedente a la indemnización por despido sin justa causa, la cual se liquidará en conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. En este nuevo artículo también hay 4 parágrafos, los cuales pues son un poco extensos, entonces pues aquí va la lectura por parte de la reforma laboral. Efectivamente, tal y como lo explicaba la doctora, estas son unas modificaciones que traía la reforma laboral que fue archivada. Pero el antiguo código, más bien el código actual que va a quedar en vigencia, que no fue reformado, en su artículo 133 habla del jornal y el sueldo. Se denomina jornal el salario estipulado por días y el sueldo el estipulado por periodos mayores. Importante, fundamental esta reforma, en el sentido de que se intentaba formalizar el trabajo agropecuario. Y es que el trabajo agropecuario en Colombia ha sido de una manera tan informal y tan sujeta a la libre interpretación de sus contratantes, que era además que todo de manera verbal. Esto generaba una consecuencia pues absoluta, que era que el trabajador que se empeñaba en actividades agropecuarias pues se le veía vulnerados muchísimos derechos fundamentales y laborales porque no estaba lo suficientemente reglamentado. Es así incluso que nace una distinción entre el contrato laboral propiamente dicho y el contrato de aparcería. El contrato de aparcería es un contrato civil en el que se denomina a una persona para que cuide y ejerza unas labores agropecuarias en determinado predio. Labores que ha estipulado la jurisprudencia, puede ser de cultivo o de explotación de animales, pero de ello se desprende que es un contrato civil. ¿Qué significa eso, doctor Mojica? Que no es un contrato laboral. A lo que voy es que un contrato civil, como se estudió en la jornada pasada, pues no tiene unas repercusiones económicas para el trabajador, como son el salario propiamente dicho, las prestaciones sociales, la seguridad social y los recargos a que haya de un lugar. Es así que todas estas relaciones laborales se regían por estipulaciones verbales y generaba pues la desconcentración de la actividad económica a favor del trabajador. Y lastimosamente con el archivo de la reforma laboral se pierde la estipulación clara y precisa
para que los trabajadores que empeñan actividades laborales de tipo agropecuario tengan una diferenciación clara y precisa, y de allí se pierde pues un fundamento jurídico muy elemental y que lastimosamente pues queda de nuevo a la deriva y a la interpretación de pues los contratantes, que generalmente es de manera verbal. Abandonamos entonces el trabajo agropecuario que se iba a introducir en la reforma. Abordamos entonces el tema de los migrantes y deportistas. El título 9 de la reforma laboral establece en su artículo 34, trabajadores migrantes. El estatus migratorio no será óbice para la exigencia de las garantías laborales y de seguridad social. Los trabajadores y trabajadoras extranjeras, sin consideración de su situación migratoria en el país, gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezca la Constitución y la ley. Una vez iniciado el contrato de trabajo, se deberá facilitar la regulación migratoria del trabajador. Escuchando este artículo y también leyéndolo, podemos, ver mucho la cuestión del objetivo que tenía la reforma laboral con este artículo. Acá en Colombia todos somos conocedores de la formación y de las personas pues de países extranjeros como un punto muy fundamental acá, pues Venezuela. Podemos observar que los venezolanos pues han llegado acá obviamente en órbita pues para conseguir una mejor vida. Obviamente pues esto se encamina muchísimo a tener un trabajo digno. Entonces, ¿qué era lo que quería prácticamente el gobierno, en nuestra opinión, el gobierno con esta reforma? Que estas personas que llegaren o que llegaron, lo que se quería es que ellos tuvieran como una estabilidad laboral, así como la tenemos los colombianos. Obviamente esto es un punto de muchísima discusión entre las personas, entre los ciudadanos colombianos, y normalmente se ve mucho en la cuestión de que por qué unas personas que no son colombianas van a tener nuestros mismos derechos. Pues somos humanos, todos somos humanos, seamos de otros países, seamos de cualquier otro lado, todos tenemos derechos y no podemos violar ninguno de estos. Entonces el objetivo a nuestro parecer que tenía pues el gobierno con esta cuestión era de que ellos también pudieran pues disfrutar en un futuro de buena estabilidad laboral, que pudieran pues tener su seguridad social y pudieran ser atendidos, y obviamente en un futuro, si ellos se siguieran ya vivir acá en Colombia, pues llegar a obtener una mencionada pensión. Obviamente pues todo esto solamente quedó pues escrito en la reforma, que como lo hemos mencionado en anteriores veces, pues fue archivada. Además de esto, ya otro artículo que nos da la reforma laboral es el artículo 35, el cual nos dice taxativamente: deportistas profesionales. La y los deportistas profesionales, nacionales o extranjeros que prestan su servicio bajo la subordinación de clubes profesionales, ligas departamentales, ligas profesionales o federaciones deportivas deberán ser vinculados por estas mediante un contrato de trabajo. Efectivamente, lo que se ve en estos dos artículos incluso es tratar de formalizar las relaciones laborales. Y es que de cara a los deportistas profesionales, lastimosamente, muchos de ellos viven en una precariedad, en un sostenimiento vacuo. ¿Por qué? Porque es que los deportistas profesionales hoy por hoy no tienen una formalización propia, bien sea que presten sus servicios de subordinación a clubes profesionales, ligas departamentales, ligas profesionales o federaciones deportistas. ¿A qué se debe esta diferenciación? A que el deportista profesional tiene absoluto derecho a percibir, siempre que se encuentre una relación de subordinación, prestación personal del servicio y con una remuneración, a percibir todos los derechos laborales que se desprenden de una relación laboral común y corriente. Y de ello se buscaba en la reforma laboral esa formalización, puesto que enuncia su final: deberán ser vinculados por estas mediante contrato de trabajo.
Hoy por hoy muchos deportistas están vinculados por contrato de prestación de servicios. Situación absurda, situación que no puede darse en la medida que el deportista entrega una labor social y un fundamento social demasiado importante, que si se mira desde la óptica de la transformación social que genera la representación de un deportista y todo lo que de ello se desprende, pues ACS Salud, la primera IPS en Sogamoso. Exámenes de ingreso, egreso y periódicos para las empresas, especializados. Entonces, cuando se quiere apoyar a los deportistas, no es solamente dándole espacios, no es solamente dándoles unos balones de fútbol, no es solamente dándoles unas ciclas, es dándoles una materia prima de vida, es decir, un salario, unas prestaciones sociales y una seguridad social. ¿Por qué? Lo otro simplemente es para la ejecución de su labor, pero no le permite vivir cómodamente con unas necesidades básicas satisfechas. Véase, por ejemplo, varios deportistas que han ganado pues medallas y reconocimientos a niveles internacionales desde los olímpicos, pues tienen una remuneración y tienen un pago, pero ello es como consecuencia meritoria, pero meritorio también es desempeñar las labores de subordinación como deportistas para clubes profesionales, ligas departamentales, ligas profesionales o federaciones deportivas. Entonces, esta reforma también se perdió por el archivo, puesto que estos dos artículos eran de totalmente nueva creación de parte de la reforma. Estos dos artículos no existían en el antiguo código, o en el código más bien que está vigente. Dejamos entonces de lado el tema de los migrantes y deportistas para abordar un elemento que consideramos acá desde esta oficina que es fundamental en la regulación que se pretendía introducir en la reforma laboral. ¿Cómo lo es el artículo 40 de esta reforma, que se denomina eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo? Que textualmente dicta: se garantiza el trabajo libre de violencia y de acoso, cualquiera sea su situación contractual, informales o de la economía popular. Las personas en formación, incluidos pasantes y aprendices, las personas voluntarias, las personas en busca de empleo, postulantes a un empleo, las personas despedidas, personas que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Se entiende que será acoso o violencia en el mundo del trabajo el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas que de tales comportamientos y prácticas ya sea se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o que sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. El espacio en el que se pueden dar las conductas de violencia y acoso sobre el espacio público o el privado, en las instalaciones del lugar del trabajo, en el transporte, en el espacio doméstico, en el marco de las comunicaciones que se estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación, o cualquier otro lugar en el que se comparta como una extensión de las obligaciones laborales. Puede ejercer la violencia cualquier persona, sin importar su posición en el trabajo, incluidos terceros, clientes, proveedores, familiares o conocidos. Dicta también el artículo: se garantizarán acciones de prevención y atención con protocolos, comités, herramientas y mecanismos necesarios que reconozcan y aborden las violencias basadas en el género contra las mujeres y el acoso sexual en el mundo del trabajo. El Ministerio de Trabajo regulará y vigilará y sancionará su incumplimiento. Así como lo acaba de mencionar el doctor Mojica, este nuevo artículo que se hubiera incluido en el Código Sustantivo del Trabajo y que está en la reforma que fue archivada, podría verse o pudo haberse visto muy beneficioso, hablando yo como mujer, ¿sí? Obviamente no estoy diciendo que en todos los trabajos, ni mucho menos de que todos los hombres vayan a hacer algún tipo de acoso físico o sexual en contra de las mujeres, pero
lastimosamente todas conocemos un caso así, tal vez no sea de nuestra familia, tal vez no sea amigo, pero algún vecino, algún conocido, hemos escuchado alguna historia por ese estilo. Entonces, al haber incluido artículos de este tipo para la protección, yo hablando desde mi punto como mujer, para la protección, para mujeres en el acoso sexual, que se ve pues la verdad en las cuestiones laborales, pues sería muy beneficioso, hubiera sido muy beneficioso, y obviamente que los empleadores y las personas, tanto el gobierno, le hubieran hecho cumplir, pues sería como un lugar más de protección y un lugar seguro para nosotras las mujeres, que ir a trabajar no fuera un problema, que porque allá me están acosando, que porque allá me están molestando, no, sino que ese cambio de perspectiva, como no, yo sé qué derechos tengo en mi orden laboral, yo sé que no me pueden acosar, yo sé que no me pueden molestar, entonces hubiera sido algo muy beneficioso para todos los colombianos, pero pues sobre todo para nosotras las mujeres. Listo, ya dejando de lado la cuestión de lo mencionado del artículo anterior respecto al acoso, ahora nos adentramos al artículo 42 de la reforma laboral, la cual nos menciona taxativamente: formalización del trabajo doméstico remunerado. En cumplimiento del convenio 189 de la OIT, los trabajadores y las trabajadoras del servicio doméstico deben ser vinculados mediante un contrato de trabajo escrito, contratación que será estipulada de conformidad con las normas laborales existentes y depositada en el Ministerio del Trabajo para su seguimiento a la formalización, así como las novedades relativas a trabajo suplementario. Los efectos del depósito son de publicidad y en ningún caso son requisito para la validez del contrato de trabajo. El Ministerio del Trabajo reglamentará lo relativo a este registro, que podrá realizarse mediante uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de los 6 meses siguientes a la publicación de esta ley, en consulta con la Subcomisión de Seguimiento del Convenio 189 de la OIT. La Subcomisión del Seguimiento del Convenio 189 de la OIT, de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, será de carácter permanente, contará con la presencia de las organizaciones y de trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico más representativas y dará seguimiento a lo normado en este artículo y en la que se discutirá y promoverán acciones apoyadas por el Ministerio del Trabajo que reanuden esta formalización laboral del sector. A efectos de claridad, ¿qué es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo, porque es mencionada en una ley colombiana. La Organización Internacional del Trabajo, o OIT, es la organización, valga el pleonasmo, encargada de regular a nivel internacional, por medio de convenios, las relaciones laborales. ¿Y qué es un convenio, doctor Mojica? Un convenio es un conjunto de artículos que expide la organización internacional o muchas otras organizaciones, en este caso la Organización Internacional del Trabajo, donde se establecen unas reglas de juego respecto a determinados temas. En este caso se estaba mencionando el convenio sobre trabajadoras y trabajadores domésticos del 2011, el convenio 189. Este convenio, dice la OIT, establece unas definiciones como trabajo doméstico. La expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos. La expresión trabajador doméstico designa a toda persona de género femenino, de género masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo. Y C, una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional o de considerar, no se puede considerar trabajador doméstico. ¿Qué pasa? La OIT especifica estos articulados, pero los estados, como es una entidad internacional fuera de lo gubernamental, los estados dicen ratifico o no ratifico ese convenio. ¿Qué significa esto? Ahí nos ponemos un poquito con derecho internacional.
Ratificar es aceptar el contenido de esos convenios y que vamos a intentar reglamentar y aplicar el contenido de esos convenios. Colombia ya tiene ratificado este convenio y lo que se intentaba hacer con la reforma era introducir en el mundo normativo de Colombia pues todo lo referente a el trabajo doméstico y la formalización del mismo. Entonces ese es el proceso y eso es de lo que se está hablando en este articulado de la reforma. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que haya sido de amplio entendimiento para todos nuestros escuchas sobre todas estas reformas que también se perdieron en el archivo, en la gaveta que se hizo de lo que se esperaba era una formalización laboral de muchos sectores, el migratorio, el agropecuario, los deportistas y fundamentar más la parte de el trabajo doméstico y la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral. Es así pues que damos por concluida esta sesión de radio y deseándoles pues que se realice un debate serio alrededor de todos estos ítems y situaciones sociales que afectan día a día pues no solo a trabajadores sino a empleadores y a todos aquellos que forman parte del conglomerado social económico de este país. No, insistimos, no tenemos una postura jurídicamente a favor o en contra de la reforma, sino que damos los fundamentos que son apenas palpables, son apenas objetivos, son apenas fundamentales para entender qué elementos eran objeto de la reforma y que a juicio de los suscritos como ciudadanos y como abogados pues necesitan un análisis que refleje la realidad que sufre el país y el flagelo de la informalidad laboral. Listo, entonces en ese orden de ideas pues lo damos por finalizado, doctora. Claro que sí, muchísimas gracias a todos los que escuchan. Pues obviamente un punto que sí quería como hablar es que antes de escuchar a los demás, así de escucharnos a nosotros, de escuchar las noticias, tómense en el tiempo de leer las reformas, de leer sobre todo en este punto la reforma laboral que estábamos hablando y no dejarse llevar de lo que dicen los demás, sino mejor cada uno leerlo e interpretarlo a su disposición o a su gusto. Entonces es como una invitación que les hacemos. Entonces ya espero tengan un muy buen fin de semana y que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, este es el tema de hoy en el consultorio jurídico con los doctores Sebastián Mojica y la doctora Angie Zanabria. Este es un resumen más o menos de un contexto sobre el tema de los migrantes, el contrato agropecuario y algunos deportistas, esto al respecto de este contenido que nos brindaron en el día de hoy. Los esperamos el próximo viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde en el consultorio jurídico y hablemos de derecho. Ahorita vamos a dar un paso a nuestro programa Salsa con Estilo, al estilo Jorge Martínez Rojas, y para que disfruten un rato de música salsa hoy viernes 28 de marzo del 2025. Con la radio